Esta noche vamos a estudiar juntos la sanación interior. Es algo muy importante en la vida humana. Y antes de comenzar, vamos a pedir al Señor que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, ven esta noche a iluminarnos para que podamos comprender la importancia de la sanación interior en nuestras vidas, para que nos dejemos sanar por ti, para que tengamos un corazón nuevo, un corazón sin heridas, un corazón libre. Haz, Señor Jesús, que todos los aquí presentes puedan descubrir la importancia de la sanación del corazón herido y que se vayan abriendo todos al sol de tu justicia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Jesús ha venido a sanar los corazones atribulados, porque cuando uno está herido en su corazón, muchas veces esas heridas emocionales pueden ser la raíz de mucha agresividad o de tristeza o de temor. Pueden ser la raíz de complejos de toda clase. Y necesitamos constantemente sanación interior de las heridas que uno va recibiendo en el curso de la vida. No es una vez en la vida que necesitamos sanación interior. Es cada vez que uno ha sido herido, sea por un chisme, por alguna persona que tiene celo y que lo difama, por lo que sea. Todo el que ha sentido herida en su corazón debería acercarse a Jesús, que sana los corazones heridos, y pedir que se sane esta herida. Tenemos un Dios maravilloso que es capaz de ir hasta el fondo de nuestros problemas para sanarlos y liberarnos. Antiguamente existía una bellísima oración en la liturgia que decía: líbranos, Señor, de nuestros males pasados, presentes y futuros. Es que para el Señor todo es presente. Y le pedimos que nos libere de los males pasados, presentes y futuros, que nos dé paz. Para esto sabemos que Dios, que es el eterno presente, puede sanar heridas que hemos recibido aún durante los meses de gestación. Yo me recuerdo el ejemplo de el doctor Feldman de Estados Unidos, que nos contaba que entre sus clientes él tenía 3 señoritas que habían tenido tentativa de suicidio. Y lo que a él lo sorprendía es que esas 3 señoritas, que no eran del mismo lugar, pero las 3 tenían tentativas de suicidio cada año en la misma época. Y él buscaba por qué. Cada año cuando viene tal mes, esta tiene tentativa de suicidio. Habían tenido varias tentativas de suicidio. Y él estudió, buscó y habló con la madre de cada una a ver si no había alguna explicación a este problema.
Y hablando consiguió saber que las 3 mamás habían tenido tentativa de aborto. Y hablando más y buscando, descubrió que cada una de las madres de esas muchachas habían tenido tentativa de aborto en la misma fecha en que la muchacha tenía tentativa de suicidio. Y entonces descubrió que el mismo método que había tomado la mamá para procurarse un aborto y que había fracasado, la usaba la muchacha para suicidarse. Había una que había tratado de abortar tomando polvos y la muchacha trataba de suicidarse con algún polvo muy fuerte, otra que había tratado de hacerse un aborto usando agujas y la muchacha se cortaba las venas de los brazos para quitarse la vida. Y cuando él pudo descubrir todo esto, él habló con las mamás y le pidió permiso para decirle a su hija lo que le había pasado durante los meses de gestación y para que la mamá pidiera perdón a las hijas por lo que habían hecho. Y así pasó, no todas juntas, una a una, con la mamá, con su hija, pidió perdón, le dijo que había tenido un momento de desaliento, que había tratado de abortarse, y le pidió perdón a la hija. Y entonces la hija lloró mucho y le perdonó a su mamá y en oración se reconciliaron. Y decía que ninguna de las 3 después ha vuelto a tener una tentativa de suicidio. La herida emocional fuerte que había sufrido la niña durante los meses de gestación era la raíz de esa tentativa de suicidio. Hasta ahí llega. Y Jesús puede sanar las heridas emocionales de nuestro corazón, puede sanar las heridas que uno ha sufrido durante los meses de gestación, puede sanar las heridas que uno ha recibido durante su niñez, durante su juventud. Nuestro Dios es capaz de sanar los males del pasado porque Él no está en el tiempo. Mejor dicho, Él está en todos los tiempos porque Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Y para eso es necesario primeramente sacar a la luz lo que nos ha herido. Esto significa no solo hacerlos conscientes, sino exponerlo a la luz del amor de Dios en un abandono total, pidiéndole que Él cure con su misericordia nuestras heridas. La mitad de la curación de un problema emocional radica en la capacidad de escuchar al paciente con amor y sin juzgarlo. A veces los papás no tienen tiempo para escuchar el problema de su niño, de su hija, pero es tan importante darle la oportunidad de vaciarse de un problema que los está agobiando. Muchos médicos dicen que la mitad de la sanación de un paciente ya se consigue cuando le damos tiempo para que hable, para que cuente todo. El mundo de hoy como que no tiene tiempo para escuchar y son muchos los que quisieran vaciarse en una dirección espiritual, en una entrevista con un amigo, pero que nadie tiene tiempo de escuchar y falta comunicación y es un mal grande en la sociedad. Existen algunas enfermedades y heridas físicas que se curan con baños de sol. Por ejemplo, si yo tengo problema, herida en la piel y me descubro el brazo y me pongo al sol o voy a tomar un baño de sol al mar, la herida que tengo se vaya sanando mucho más rápido, ¿verdad que sí? Y así son las heridas emocionales del corazón, cuando podemos ponerla delante de Jesús, que es el sol de justicia, pidiéndole que sane las heridas que hemos recibido. Jesús, especialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar,
va sanando poco a poco las heridas emocionales de nuestro corazón. Como dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 26, para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. La incubación de recuerdos dolorosos en nuestra memoria produce traumas también, produce complejos en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos y hasta en nuestra relación con Dios. Y por eso el ministerio de sanación interior, el ministerio de curación interior, comienza primordialmente en el campo de nuestros recuerdos, pues lo que guardamos archivado en nuestra memoria, consciente o inconscientemente, produce reacciones somáticas, orgánicas y nerviosas. Y en un clima de oración y fe, tratamos de hacer regresar a la persona al pasado, buscando el origen de sus sufrimientos, rechazo familiar, abandono, violencia, fracaso, accidente, etc. Yo he vivido en mi carne propia un ejemplo de esto. Durante toda mi vida, desde mi niñez, yo tenía problemas con la sangre. Cuando tenía que ir a dar los santos óleos a un herido de la carretera, a uno que estaba sangrando, eso me costaba muchísimo, hasta sudaba sudor frío y no sabía por qué. Y yo le ponía los santos óleos mirando del otro lado porque yo no podía aguantar la sangre que emanaba de la herida y nunca sabía por qué. Y me molestaba mucho ver a alguien herido, hasta que un día, en un retiro sacerdotal, Monseñor Uribe Jaramillo de Sonsón, Río Negro de Colombia, que murió hace poco y que tenía un carisma de sanación interior muy hermoso, él nos predicaba un retiro sacerdotal y en la oración de sanación interior nos invitó a recordar los acontecimientos de nuestra vida, de la niñez, de la juventud, los primeros años de nuestro ministerio sacerdotal y pasando las distintas etapas de nuestra vida. Él oraba y pedía a Jesús que sanara las heridas que habíamos sufrido durante aquellos años. Y mientras iba repasando los años de la niñez, yo en mi recuerdo me vino como una imagen de cuando yo tenía como 5 años. Un día me enfadé con mi hermano que tenía un año más que yo y yo tenía un pequeño cuchillo, un cortapluma en la mano. Me enfadé con él y le tiré mi cortapluma y él lo recibió sobre el brazo y comenzó a sangrar. Y cuando vi la sangre que salía, yo me asusté mucho. Me asusté especialmente porque pensé que lo iba a decir a mi mamá, ¿verdad? Y veía la sangre que salía. Y yo fui a buscar agua y trataba de lavarle la herida y le pedí que me perdonara. Pero yo estaba muy asustado porque sangraba y sangraba. Y por fin se sanó. Y yo olvidé eso. Pero mientras Monseñor Uribe oraba por la sanación de las heridas de nuestra memoria, me vino a la mente esta imagen que yo la había olvidado porque tenía como 5 años y cuando me vino eso yo tenía como 55. Y pedí al Señor que sanara esta herida en mi memoria. Y le aseguro que en ese momento se sanó mi problema. El miedo que tenía a la sangre, no miedo, sino repugnancia, se fue. Claro que a todo el mundo le da pena ver un herido que está sangrando, pero no me hace sudar frío como antes, no me molestaba tanto. Y yo descubrí que la raíz de mi problema era la herida en mi memoria de lo que pasó cuando le tiré esa cortapluma a mi hermano. Yo tenía 5 años y la emoción que me dio eso me causó un problema como
un trauma ante la sangre y lo sufrí durante años hasta que el Señor me sanó. Ahora ya no tengo ese problema. Y es algo que parece sencillo, pero para los que tienen ese problema con la sangre es muy molestoso, especialmente cuando tenemos que ver a los enfermos. Entonces les digo que la incubación de recuerdos dolorosos en nuestra memoria produce traumas y complejos en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos y hasta en nuestra relación con Dios. Y por eso el ministerio de sanación interior es tan importante y comienza especialmente en el campo de nuestros recuerdos. En un clima de oración y de fe, tratamos de regresar al pasado buscando el origen de nuestros sufrimientos y entonces se toma cada incidente doloroso y lo ponemos a la luz del Señor, tomando autoridad en el nombre de Jesús sobre esta situación. Y Jesús, que es el mismo hoy, ayer y siempre, sana las heridas de la memoria, como le dije ahorita, como el sol sana las heridas del cuerpo. Mandamos en el nombre de Jesús, por el poder de sus santas llagas, que sean curadas nuestras enfermedades. Yo te libero en el nombre de Jesús de los temores, de las angustias, de los complejos, etcétera, causados por estos acontecimientos. Y el Señor actúa. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas, dice el salmista en el capítulo 147, versículo 3. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Y en el ministerio de sanación yo he visto algo que confirma esto. Una vez, cuando era párroco de Sánchez, una niña como de 8 años tuvo un problema muy serio. De noche un hombre entró en su aposento. Ella se asustó muchísimo, aparentemente era un ladrón. Ella se asustó muchísimo y gritó hasta que su mamá fue a ver lo que pasaba. Y ya el hombre había desaparecido. Pero al otro día, cuando se levantó la niña, estaba ciega, no veía nada. Y los papás de los corrales de Sánchez estaban muy tristes y le dieron tratamiento, remedios caseros y pomadas y nada. Y el médico no encontraba por qué la niña no veía, tenían que llevarla de la mano porque no veía nada. Y después de tratamientos con el médico del lugar y después de mucha medicina casera que le ponían, decidieron ir a la parroquia de Sánchez a pedir oración. Y yo tenía visita de una religiosa de Castillo que estaba de visita y comenzamos a orar por la niña que estaba ciega. Oramos por ella y no pasaba nada. Y entonces comenzamos a orar en lengua. Y durante la oración en lengua, a mí me vino la idea de orar para que el Señor sanara la herida de su memoria causada por ese susto tan grande que tuvo. Y comencé a orar con la religiosa pidiendo al Señor que sanara toda herida de su memoria causada por este problema tan grande que vivió cuando el hombre entró en su aposento y se asustó tanto. Y oramos como 3 minutos o 4 y la niña comenzó a ver un poquito y decía, ya yo veo algo. Y seguimos orando por su sanación interior. A los 10 minutos la niña brincaba de alegría y se fue y se tiró en los brazos de su mamá y veía muy bien. Jesús sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Y tenemos un Dios maravilloso que es capaz de ir hasta el fondo de nuestros problemas para sanarnos y liberarnos. Por eso le estoy diciendo,
que la sanación interior es algo tan importante, tan maravilloso. Se toma cada incidente doloroso y lo ponemos a la luz del Señor y pedimos a Jesús, por los méritos de su pasión, que sane esa herida. Yo conozco gente que han recibido una sanación interior grande que ha sido la raíz de una liberación del alcohol, por ejemplo. Yo me recuerdo un amigo de Miami que viene de vez en cuando aquí, Carlos Amaya, que él sufría mucho por el alcoholismo. Tenía años esclavo del alcohol. Él había ido varias veces a la casa de la Anunciación a pedir oración para liberarse del alcohol, pero no dominaba ese impulso al alcohol que estaba destruyendo su vida y su hogar. Y siempre lo mismo. Y un día llegó a la casa de la Anunciación y no había persona para orar por él. Entonces él entró en la capilla y dice que se fue a arrodillar delante del Santísimo y le dijo al Señor: ya yo no puedo más. Yo deposito mi problema en tus manos. Tú puedes sanarme de esto. Ya yo no puedo más. Y lloró. Y se quedó ahí mucho tiempo adorando al Señor y pidiendo que lo liberara de esto. Y salió de la capilla y jamás ha vuelto a tomar una gota de alcohol. Publiqué su testimonio en mi último librito, La Vuelta al Mundo sin Maleta, para que vean cómo Jesús presente en la Eucaristía es capaz de sanar los corazones heridos y de liberar de droga, liberar de rencor, liberar del alcoholismo. Carlos ha dado su testimonio muchas veces en público, cómo él ha recibido una liberación tan profunda que no solamente no ha vuelto a beber alcohol, pero le da asco. Si alguien le brinda un vaso de alcohol, le da asco, no puede ni tomarlo. Ese es el poder liberador de Jesucristo. Y no debemos confundir la curación con la supresión de síntomas. No debemos dejarnos engañar por los síntomas, porque estos brincan y se transforman mientras que el problema permanece. Por ejemplo, sucede que algunas personas renuncian al cigarrillo por algún método, pero luego como que comen más de la cuenta. Un alcohólico puede dejar de beber, pero si no se sana de raíz, puede caer en otro vicio. Hay gente que se liberan del alcohol y después comienzan a andar en parranda. Hay gente que se han liberado del cigarrillo y después se meten en otra cosa. En estos casos el problema no se soluciona, sino que se traslada. Parece un globo inflado que si le apretamos de un lado, el aire se recorre para el otro lado, pero se queda ahí, cambia. Generalmente existe una herida de falta de amor o de formación de amor en todas nuestras enfermedades, y por eso su curación se llama sanación del corazón, la curación de las heridas emocionales. Generalmente existe una raíz causada por una herida que puede ser una injusticia, una incomprensión, un sentimiento de rechazo, pero que es la causa de la agresividad o de la tristeza o del temor, de los complejos. Una experiencia negativa de falta o de formación de amor se cura con experiencias positivas verdaderas de amor. Le voy a dar un ejemplo. En el Evangelio según San Juan, leemos en el capítulo 18, versículo 17, que el día de la pasión estaban reunidos
cerca de la mansión, y había ahí Pedro que estaba siguiendo a Jesús de lejos. Jesús se iba al Monte Calvario y Pedro lo seguía de lejos. Y donde estaba Pedro, había una muchacha, la portera, que dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo Pedro: no lo soy. Y los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas y porque hacía frío y se calentaban. Fíjense bien. Pedro negó a Jesús cerca de una brasa encendida. Y siguieron hablando, y estaban allí Simón Pedro calentándose, y le dijeron de nuevo: ¿no eres tú también de sus discípulos? Y él lo negó diciendo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿y no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y al instante cantó el gallo. Y Jesús le había dicho a Pedro: antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Ya 3 veces Jesús había sido negado por su Pedro. Pedro dijo: no lo conozco, no conozco a ese hombre. Y después pasó Jesús mirando a Pedro, y Pedro reconoció su falta y lloró amargamente. Y estaba triste, recordándose su triple negación. Y Jesús lo miró y lo perdonó. Él fue perdonado por Jesús, pero seguía herido en su corazón. Y cada vez que Pedro veía una hoguera encendida de noche, eso le recordaba su triple negación. Y Jesús no podía permitir que su vicario en la tierra fuera un hombre triste, un hombre herido. Y después de su resurrección, Jesús organizó algo para sanar a Pedro. Fíjense qué hermoso. En el capítulo 21 de San Juan, cuando Jesús apareció a la orilla del lago de Tiberíades. Primero estaban pescando y Jesús les dijo: muchachos, ¿no tienen pescado? Le contestaron: no. Ellos no lo reconocían. Y él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Y la echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dice entonces a Pedro: es el Señor. Él lo reconoció. Y cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Y nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús estaba preparando el desayunito de los apóstoles. Pero el deseo de Jesús no era tanto de darle el desayuno a los apóstoles. Él tenía un deseo mucho más importante. Era sanar la herida de Pedro causada por la triple negación al lado de una brasa encendida. Y Jesús prepara el desayunito. Ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Y dícele Jesús: traed algunos de los peces que acaban de pescar. Y entonces van preparando el desayuno, y nadie se atreve a preguntarle a Jesús: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Y Jesús viene y toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos. Y después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Y vuelve a decir:
Por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Y le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Y Jesús, al lado de una brasa encendida, había sanado la herida en la memoria de Pedro, la herida causada por su triple negación, haciéndole hacer una triple profesión de amor. Por 3 veces, al lado de una hoguera encendida, Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, tú sabes que te amo. Y con 3 afirmaciones, 3 profesiones de amor, Pedro se sanaba de la herida causada en su corazón, en su memoria, al lado de una hoguera encendida por su triple negación. Eso es un modelo maravilloso de la sanación interior, una auténtica sanación interior. Jesús repitió la escena. Y en adelante, cuando Pedro vea una brasa encendida, en vez de recordar con tristeza su triple negación a Jesús, recordará su triple profesión de amor. Ya no tiene esa herida que le causaba tristeza. El ejemplo que le doy sucede en muchas personas. Generalmente existe una herida por falta de amor o de formación de amor, y una experiencia negativa de falta o de formación de amor se cura con experiencias positivas, verdaderas, de amor. Por eso no basta descubrir el problema o la raíz de conflictos, como lo puede hacer un psiquiatra a veces, que hablando y hablando con el paciente le ayuda a descubrir la causa de su problema. Eso no está mal, pero eso no sana la herida. Jesús va más lejos. No solamente nos ayuda a descubrir la raíz de nuestro problema, pero si se lo pedimos, Él sana la herida, que es la raíz de nuestro problema. Por eso no basta descubrir el problema o la raíz de los conflictos, sino más importante es llenar este vacío con el amor misericordioso del corazón de Jesús. Lo esencial es apropiarnos los méritos de la muerte de Cristo para gozar de los frutos de su resurrección, con la certeza de la fe que hace 2000 años Él ya cargó con el castigo que nos trae la paz. Y en la curación no se trata de suprimir síntomas del dolor, de la tristeza, sino de ir a la raíz que está ocasionando los problemas. Por tanto, no debemos centrar nuestra atención solamente en los síntomas, que son la superficie del problema, sino que debemos empeñarnos primero en encontrar la causa del problema y pedirle a Jesús, por los méritos de su pasión, por el poder de sus llagas, que Él sane la herida que está en la raíz del problema. Había un hombre que tomaba mucho alcohol. Cada noche llegando de su trabajo, él tenía que tomar su vaso de alcohol. Y alguien le preguntó que por qué tomaba tanto. Y él dijo, es para ahogar mis problemas. Y le preguntó, ¿y tienes éxito? Él dijo, no, porque saben nadar. Saben nadar. Entonces tomaba mucho alcohol, pero sus problemas saben nadar. Y cuando ya no había más alcohol, los problemas se quedaban ahí.
Hay mucha gente que toma alcohol y que toma droga para ahogar sus problemas, para olvidar sus problemas. Pero cuando termina el alcohol, cuando termina la droga, están con lo mismo. La solución de nuestros problemas no está en el alcohol, no está en la droga, no está en una vida sexual desordenada, está en la sanación interior. Y Jesús ha venido a sanar los corazones heridos. En la curación se trata no solamente de suprimir los síntomas, sino de sanar la raíz del problema. Y creo que todos ustedes tienen ejemplos de personas que cuando tienen un problema muy serio comienzan a sufrir algo nuevo. Por ejemplo, una señora en La Ceja, en Colombia, estábamos dando un retiro. Yo estaba con Monseñor Uribe Jaramillo. Y una señora que sufría mucho del asma se acercó a Monseñor Uribe y le dijo: ya yo no puedo más, tengo crisis de asma que me muero. Ore por mí para pedir al Señor que sane el asma que me está matando. Y Monseñor Uribe, en vez de orar por la sanación de su asma, le dijo: trate de recordarse cuándo fue que comenzó en su vida esa crisis de asma. Trate de recordarse cuándo fue que comenzó. Ella dijo: eso comenzó después del nacimiento de mi tercer hijo. Semanas después comencé a sufrir de asma. Y Monseñor le dijo: ¿y usted no podría recordar algún acontecimiento que le ha causado tristeza después del nacimiento de su tercer hijo? Ella dijo: sí. Cuando nació mi tercer hijo, mi vecina comenzó a decir que este niño no era el hijo de mi esposo. Y dijo ella comenzó a comentar eso con las vecinas: seguro, este niño no es de su esposo. Y dijo: es de mi esposo. Pero ella me hirió tanto con eso que unas semanas después de nacer el niño, yo comencé a sentir ese malestar del asma. Y ese malestar se ha ido desarrollando durante años y ya yo no aguanto más. Mis crisis de asma son tan fuertes que yo pienso que me voy a morir. Y entonces Monseñor Uribe no oró pidiendo al Señor que sanara el asma de aquella señora. Él oró pidiéndole a Jesús que sanara la herida en la memoria de aquella señora, la herida causada por ese chisme que tanto la hizo sufrir. Oró unos minutos y le dijo a la señora: ahora vamos a dejar eso en manos del Señor, después usted me dirá cómo le va. Y unos días después la señora volvió y le dijo: Monseñor, yo no siento más nada, mi asma desapareció. Se había sanado la raíz del asma y desapareció el asma. No quiere decir que el asma viene siempre de problemas emocionales, pero puede venir de problemas emocionales. Igual que la úlcera. A veces hay personas que sufren de úlcera. Yo me recuerdo, estábamos predicando en Madrid. Estaba con Evaristo y María, dando un retiro en Madrid. Y una palabra de conocimiento que recibí decía: aquí hay un hombre que sufre mucho de úlcera. Y su problema le ha venido de una discusión muy fuerte que tuvo con el jefe de su empresa. Y después comenzó la úlcera y él no podía perdonar a ese jefe de la empresa. Y hoy el Señor te da el poder de perdonar a tu enemigo. Y al perdonarlo, el Señor comienza ahora a sanar tus úlceras. Y el hombre estaba ahí. Y al final del retiro dio testimonio. Y dijo que él había tenido un pleito muy fuerte con el jefe de la empresa, que él consideraba que lo había tratado injustamente. Y que unas semanas después de ese pleito, comenzó él a sufrir de úlcera. Y la úlcera ha ido aumentando tanto que a veces sangraba la úlcera.
Y cuando él perdonó al jefe de la empresa, el Señor sanó la úlcera y él daba testimonio que ahora puede comer lo que le da la gana sin problema. Otra vez, le repito, la úlcera puede ser causada por otra cosa también. Algunos han tomado demasiado alcohol y han tenido efectos negativos, pero puede ser causada una enfermedad por problemas psicológicos. Aquí hay médicos, ¿verdad? Llaman eso enfermedades somáticas, ¿no? Que vienen no son enfermedades como causadas por un problema psicosomático. Enfermedades causadas por un problema así como él, que sufría de úlcera psicosomática. La otra que sufría de asma, su problema venía de esa herida emocional fuerte. Por eso debemos darle gracias a Dios por vivir hoy la renovación de este ministerio de sanación interior, que es tan importante. Y vemos que en el ministerio de la reconciliación, donde recibimos el perdón de nuestros pecados, también podemos recibir una sanación interior. Cuando un penitente viene y se confiesa de pecados como que no se puede liberar de tal pecado, pecados habitudinarios, que se confiesa y se vuelve a confesar, está siempre lo mismo, y oramos pidiendo al Señor que sane la raíz de esta tendencia desordenada, de este problema. En muchos casos la persona se va sanando poco a poco. No es que se sanan todos al instante. Una sanación interior acostumbra a ser progresiva. Y la mejor manera de recibir una sanación interior profunda y duradera es que uno siga orando. No tenemos que ir a pedir siempre al otro. Uno puede orar por nosotros, pero nosotros después podemos seguir, por ejemplo, visitando el Santísimo y delante del Santísimo pidiendo al Señor que siga sanando la herida emocional que es la raíz de nuestro problema. Y el Señor lo hace. El sol de justicia. Para ustedes los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Una vez yo estaba en Nagua de párroco y una señora fue después del desayuno a pedirme oración porque tenía mucho dolor en el pie derecho. Saliendo del desayuno, yo entré con ella en la iglesia de Nagua, hice una oración por ella y la bendije y se fue a su casa. Y al otro día llegó a la misma hora y me pidió otra vez orar porque su dolor no había desaparecido. Yo dije, bueno, vamos a orar otra vez. Y entramos en la iglesia y oramos al Señor pidiendo que le ayudara a liberarse de ese dolor. Y se fue a su casa. Y el tercer día me llegó a la misma hora. Le dije, pero señora, ya yo oré por usted. Ella dijo, no, yo hice una promesa al Señor que iba a venir 30 veces por la mañana. Que iba a venir 30 veces, una promesa que había hecho. Y que yo iba a orar por ella 30 veces, mire qué fe. Le dije, bueno, ya yo hice mi oración, ahora venga usted 30 veces a orar al Santísimo. Pues ya yo no me toca a mí, le toca a usted. Porque hay gente que creen que es como los brujos dicen tú tienes que venir 9 veces, ¿verdad? Para sanarte, porque 9 veces le deja más dinero que una vez a los brujos. Si quieres sanarte, tú tienes que venir 9 veces y pagarme 29 pesos con 29 centavos. Y así dicen ellos cada vez. Pero Dios no es un Dios mágico. Nuestro Dios es un Dios milagroso, pero no es un Dios mágico. Hay que tener cuidado con los que actúan con esa tendencia a hacer cosas mágicas. Dios no es mágico. Y los que trabajan con fórmulas secretas tampoco, no debemos aceptar eso. Porque Jesús es la verdad revelada y no hay secreto en Jesús. Los que dicen que tienen fórmula secreta para sanar a uno, ténganle cuidado. Teníamos un hombre en la parroquia
que decía que él tenía una oración que cuando alguien se había hecho una herida y sangraba, lo iban a visitar y él hacía una oración y la sangre dejaba de correr. Estábamos en un retiro de catequista. Le dije, dinos esa oración a ver si nos ayuda. Y él me dijo, pero no se la puedo decir. Eso es un secreto que se transmite de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre, pero es secreto. Le dije, pero eso no es bueno, porque en Jesús no hay secreto. Jesús es la verdad revelada. Y los secretos pertenecen al reino de las tinieblas. Y él como que no se atrevía a decirme. Pero le dije, tú eres catequista. Ya, tú debes tratar de discernir si lo que tú haces es bueno o no. Dinos lo que tú haces y te vamos a ayudar a discernir si eso viene de Dios o no. Y él dijo, bueno, se lo voy a decir. Cuando llega uno que ha sido herido y que está sangrando, yo digo en secreto, Judas, Judas, Judas. Así como tú has detenido a Jesús en el huerto de los olivos, ven a detener esa sangre de correr. Le dije, pero ¿por qué tú dices Judas? ¿Por qué tú no dices Jesús, Jesús, Jesús? Él dijo, es que no funciona así. Le dije, bueno, si no funciona con Jesús, si tú invocas a Judas, date cuenta que tú estás invocando al mismo Satanás. El Satanás que detuvo a Jesús en el huerto de los olivos. Déjate de eso. Y él dejó de hacer su oración mágica. Hay muchas fórmulas así mágicas que pertenecen de alguna manera a la ciencia oculta, a la brujería, y el diablo engaña al pueblo de Dios con cosas así. Hay oraciones tan estúpidas que ustedes pueden leer en ciertos libros de oración que no son oraciones de la iglesia, sino, bueno, ustedes me podrían decir títulos de libros que son oraciones más raras que han inventado brujos, espiritistas, que son fórmula mágica y dicen, tú dices eso 3 veces, 4 veces y te vas a sanar. Hay que eliminar todo eso de nuestra vida. Todo lo que es secreto no pertenece al reino de Dios, pertenece al reino de las tinieblas. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en las tinieblas.